Capítulo 17. La princesa de la oscuridad. Devil May Cry, todos los presentes estaban de piedra. Hace unos segundos habían visto cómo Issei literalmente había sido tragado vivo por esa enorme criatura. Las espardallas se preparaban para salir corriendo por la puerta para ir en ayuda de su rey, pero fueron detenidas por Yu. ¿A dónde creen que van?, preguntó el peliazul. Vamos a ayudar a Issei, exclamaron todas las esparda. Aunque vayan será inútil. ¿A qué te refieres, Ryu-san?, preguntó Levi. Me refiero a que no serán de ninguna ayuda. Sus ataques no podrán lastimar al Leviatán, su piel es demasiado dura como para que logren hacerle algún daño considerable, explicaba Ryu. ¿Leviatán?, preguntaron todos mirando a Serafall, que se puso un tanto nerviosa al tener todas las miradas puestas en ella. Esa cosa no es mía. Se los juro, chillaba la morena agitando sus manos. Pero tiene tu mismo nombre, decían las esparda con una mirada investigadora. Eso se debe, comenzó Ryu captando la atención de todos, a que ese es el Leviatán original. De su nombre fue que surgió uno de los clanes imperiales y por ende el título para uno de los 4 Maous. ¿Pero cómo es que nunca hemos escuchado de él?, preguntó Sir Zetch intrigado. Eso es porque decidieron ocultar la información. ¿Ocultarla? ¿Y para qué? La ocultaron porque Leviatán era una bestia que estaba fuera del control tanto de los 4 Maous como del dios bíblico, dijo Ryu serio. Originalmente habían 2 Leviatán, un macho y una hembra. Ambos vivían en el mundo del cual provenimos el maestro Esparda y yo. Hubo una época donde los 2 Leviatán fueron enviados al mundo humano para que cazaran a mi maestro y lo devoraran, pero ¿no se suponía que el padre de Issei había sellado el portal a ese mundo?, preguntó Liese curiosa. Así es, el maestro selló los 2 portales que teníamos los diablos para entrar a este mundo. Pero un diablo que le guardaba un profundo rencor al maestro de algún modo abrió un portal temporal por el cual envió a ambos Leviatán a este mundo. Cuando llegaron comenzaron a devorar todo lo que querían, ya que con su tamaño no había nada que les pudiera oponer. Son los máximos depredadores, ya que no es posible herirlos desde afuera con ataques normales. Por ese entonces los 4 Maous vinieron junto a parte de sus ejércitos al mundo humano para establecer su dominio sobre el mismo, pero para su mala suerte se toparon con ambos Leviatán en lo que hoy se conoce como Mar Báltico. ¿Y qué fue lo que hicieron?, preguntó Serafall sumamente intrigada, ya que sabía que el título Leviatán provenía de uno de los 4 clanes imperiales, que dejando de lado al clan Esparda eran los más antiguos dentro del inframundo. Pero nunca supo de dónde surgió el nombre Leviatán. Intentaron atacarlos con todo lo que tenían dentro de sus efectivos que tenían en ese momento, pero fueron masacrados. Sus ataques ni siquiera les hicieron cosquillas a los Leviatán y estos terminaron devorando a la totalidad de los soldados que se encontraban en el lugar, dejando solo a los 4 Maous que aún luchando en conjunto. Estuvieron al borde de ser devorados también, pero entonces sucedió un hecho que ustedes serán los primeros en saber. ¿Qué pasó?, preguntó Lord Gremory serio. Los líderes de las facciones solo han formado una tregua cuando tuvieron que enfrentarse a los 2 dragones celestiales. Pero antes hubo una alianza no oficial entre Dios y los 4 Maous. Los mencionados pelearon unidos en esta batalla contra las 2 bestias. Pero tras varios días de combate incesante lograron aniquilar a la hembra Leviatán, pero también notaron cómo el macho había desaparecido del lugar, explicaba el peliazul. ¿Y qué sucedió con el macho?, preguntó Sona. El macho se retiró hacia los mares del Atlántico Sur, donde fue capturado y sellado por el maestro Esparda junto a mí y sus demás discípulos. Tras capturarlo lo selló en la Temen Niuru. Pero ¿por qué no lo envió de vuelta a su mundo?, preguntó Momo. Porque eso era lo que quería el diablo que había enviado a los Leviatán. El diablo buscaba que uno de los portales se abriera y con eso podría entrar junto a sus tropas nuevamente a este mundo, ya que sabía que sus mascotas no serían capaces de derrotar a los diablos que estábamos presentes en este mundo. Pero sí podían causar destrucción y devorar todo lo que quisieran. ¿Y qué sucedió con los ángeles caídos?, preguntó Benelana curiosa, ya que en el relato del peliazul no se mencionaba la intervención de los ángeles caídos. Ellos no participaron, ya que la batalla contra los Leviatán sucedió antes de que los ángeles comenzaran a caer, explicó Ryu. Entiendo. Finalmente la información de la batalla fue alterada según la conveniencia de ambos bandos.
Por el lado de los demonios se ocultó la información de que dos bestias técnicamente habían barrido el suelo con ellos, tomando el nombre de Leviatán como uno de los nombres de los 4 clanes imperiales, ya que ese nombre les recordaba el poder de las bestias colosales y como comprenderán eso representaba poder. Por el lado del cielo, Dios transmitió el resultado de la batalla. Bastante cambiado. Por llamarlo de alguna manera. Suspiraba Ryu. ¿A qué se refiere, Ryu-san? Preguntó Lilith. Dios les dijo a sus ángeles que los Leviatán habían sido creados por él como método para juzgar los pecados de los hombres, pero que tuvo que matar a la hembra él solo, ya que si se reproducían no habría criatura capaz de detener su avance por el mundo. Cosa que por supuesto no es verdad. Pero tampoco podía decirles a sus ángeles que había formado una alianza con los demonios, pero... ¿Cómo sabes eso, Ryu-chan? Preguntó curiosa Yui. Lo sé porque tanto yo como mis compañeros junto al maestro Esparda observamos en primera fila cómo los Leviatán peleaban contra los 4 Maus y el dios bíblico. ¿Y si los vieron? ¿Por qué no les ayudaron? Preguntó Sagi confuso, ya que sí sabían el peligro que significaban esas bestias. Lo más lógico sería que unieran fuerzas para derrotarlas. Eso fue porque el maestro Esparda nos dio la orden de no intervenir. Específicamente nos dijo: dejen que esos niños resuelvan sus problemas solos, dijo Ryu serio. Dejando helados a todos, ya que Esparda se había referido al dios bíblico como un niño. Pero Ryu Dono. ¿No es un poco exagerado referirse al dios bíblico como un niño? Preguntó Graifia. En absoluto, dijo Ryu seco, ante los ojos de mi maestro Esparda y muchos otros diablos, el dios bíblico no era nada más que un niño. Uno de los principales motivos por los cuales nadie perteneciente al bando del cielo intentó detener a los diablos. Fue porque sus mejores armas no funcionaban contra nosotros. El comentario de Peliazul dejó completamente helados a todos. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Ryu-san? Preguntó Rías nerviosa. Los diablos no sufrimos debilidad ante las armas o hechizos sacros. Para que logren hacerse una idea. Espadas sagradas como la Excalibur original, si es usada en nuestra contra, es simplemente una espada. Sus propiedades sacras no nos afectan, y también está el hecho de que los diablos tenemos mucha más experiencia en batalla que cualquier ser perteneciente a las 3 facciones, dijo Ryu. Eso significa que Issei. Decía la pelirroja recordando el momento cuando el entonces castaño Issei fue atravesado con una lanza de luz en el estómago cortesía de un ángel caído. Pero a pesar de haber recibido una lanza de luz en un punto vital de su cuerpo, Issei no se convirtió en cenizas. Issei, al ser mitad diablo y mitad humano, posee gran resistencia contra los elementos sacros. Obviamente, al no ser un diablo pura sangre, su resistencia es menor que la de su padre o el resto de diablos. Pero cuando Issei fue atravesado con lanzas de luz, él no tenía su poder despierto. Entonces, ¿cómo es que lo soportó? A pesar de no tener su poder despierto, su resistencia al poder sacro era considerable. También ayudó el hecho de que tuviera a Drake en su interior. Pero en su estado actual, ninguna arma o hechizo de tipo sacro le causaría un daño más grande que un ataque de magia normal pudiera llegar a causarle. Asumiendo claro que logren impactarlo con dichos ataques, aclaró Ryu. Entonces, si hipotéticamente Issei-kun y yo nos enfrentáramos, ¿quién ganaría? Preguntó Sirceps intrigado. Sin ánimos de ofender. Ganaría Issei. Él tiene una ventaja a la cual usted no puede compensar, dijo Ryu mientras se tomaba un sorbo a su taza de café. ¿Y cuál es esa ventaja? Esta vez quien preguntó fue Graifia, ya que a pesar de saber quién era Issei, le había molestado el hecho de que el peliazul hubiera contestado con tanta facilidad a la pregunta que le había hecho su esposo. Su regeneración, la capacidad regenerativa de Issei le proporciona una enorme ventaja en combate, ya que no debe preocuparse por el daño sufrido, aunque en la mayoría de los casos el daño que sufre es mínimo, por lo que lo regenera en cuestión de segundos. Pero si quiere comprobar el resultado por usted mismo, tenga un encuentro amistoso contra Issei cuando vuelva, finalizó Ryu volteando a mirar la pantalla donde la imagen del peliblanco así como sus alrededores comenzaban a aparecer. Interior. Del Leviatán, compañero, despierta. Compañero. Exclamaba Drake intentando despertar a Issei, que nuevamente había quedado inconsciente tras ser tragado por el Leviatán, pero había algo raro. Durante los últimos minutos el peliblanco había comenzado a derramar lágrimas y su aura había comenzado a aumentar, pero dicha aura parecía estar llena de sentimientos tales como tristeza, ira, dolor y frustración. El peliblanco abrió los ojos y se puso de pie. Desde sus ojos las lágrimas continuaban cayendo, mojando sus mejillas. ¡Ah!
Dando un desgarrador grito de dolor, el peliblanco comenzó a dar puñetazos contra el suelo, empleando mucha fuerza en ellos, descargando todos esos sentimientos que le angustiaban y que parecían brotar desde lo más profundo de su ser. Como si toda esa tristeza, dolor, ira y frustración hubieran estado guardadas por mucho tiempo en su interior. Issei, decía el dragón rojo al ver a su compañero así de frágil, el sufrimiento que podía sentir en Issei no se comparaba a ningún otro que éste hubiera tenido antes, las torturas de los Gremori hacia su persona. E incluso cuando perdió a los Yodo quedaban cortos en comparación a la situación actual del peliblanco. Devil May Cry, todos los presentes veían sumamente tristes como Issei lloraba amargamente mientras golpeaba el suelo con fuerza. Ise-chan, dijo Serafall triste al ver al peliblanco en ese estado. Ella siempre había visto a su prometido con una sonrisa y disfrutando del día a día, pero ahora veía una escena que le parta el corazón. Ise, dijo Rías, que no soportaba ver cómo el peliblanco sufría de esa manera. Ella le había hecho sentir mucho dolor en cierto momento. Pero ella había prometido curar el daño causado aunque le tomara el resto de su inmortal vida, completamente ignorante de que el dolor de Issei era provocado por cierto evento que marcó su vida. Un evento que sucedió mucho antes de que ambos conocieran la existencia del otro. Ryu veía con gran dolor cómo el peliblanco gritaba y lloraba, no lo había visto así desde aquel fatídico día. Aquel día que presenció una escena que tenía grabada con fuego en su mente el peliazul. Ryu-san, dígame Sirthets-sama, dijo el peliazul. Siempre tuve la duda de por qué los poderes de Issei-kun estaban sellados, decía el pelirrojo llamando la atención de todos los presentes. ¿Cómo que los poderes de Issei estaban sellados? Preguntó Akuzu. Sirthets procedió a contarles a todos los presentes que el peliblanco perdió a sus padres tiempo atrás, el shock del momento provocó que Issei rompiera el sello. Dicha información sorprendió a todas aquellas personas que desconocían el pasado de Issei. Entonces, Issei-kun vivió como Issei Yodo hasta que perdió a sus padres adoptivos, siendo que al verlos muertos, liberó su poder, dijo Lady Sitri. Así es Lady Sitri, respondió el peliazul entristeciendo a los líderes Sitri así como a los que no sabían esto. ¿Pero por qué Issei tenía sus poderes sellados? Preguntó Rías. Eso fue debido a un shock emocional, contestó Ryu con cierta tristeza en sus palabras. ¿Shock emocional? Preguntó Benelana. ¿Qué fue lo que sucedió? Preguntó Lord Gremori. Issei, decía Ryu derramando unas pocas lágrimas con la voz quebrada recordando con tristeza una escena que vio hace tantos años pero que aún así le seguía doliendo como si la hubiera visto el día de ayer. Issei vio cómo asesinaron a su madre biológica frente a sus ojos, apretando sus puños al punto que sangraban por la fuerza que ejerció. ¿Qué? Exclamaron los presentes al oír la respuesta del peliazul. Serafall agarró la solapa del saco de Ryu mientras derramaba lágrimas mirándolo a los ojos. Es broma, ¿verdad? Decía la morena con una voz quebrada, dime que es una broma. Ise-chan. No pudo. No pudo. Exclamó rompiendo en llanto siendo abrazada por su madre que trataba de consolarla. No. Issei, dijo Rías rompiendo en llanto siendo consolada por su madre. No puede ser. Dijo Lily derramando lágrimas mientras tapaba su boca debido a la impresión. Issei-kun, dijo Akeno derramaba lágrimas al ver cómo el amor de su vida intentaba calmar su dolor al golpear con todas sus fuerzas el suelo sobre el que estaba parado. Issei, dijo Liese con el corazón hecho pedazos por ver la escena frente a ella. Issei-san, dijo Asia que era abrazada por Shinobi. Issei, dijo Rebeca llorando. Todos sentían una horrible opresión en el corazón. Las espaldas estaban cabizbajas mientras derramaban lágrimas debido a que no esperaban que el peliblanco hubiera vivido algo tan trágico. La que podía comprender a Issei era Akio que vio morir a su madre también. Aún así le dolía ver al hombre que ama de esa manera. Rías estaba derramando lágrimas porque no imaginaba que Issei hubiera vivido tal dolor siendo que Raiser le había hecho revivir ese dolor nuevamente al matar a los Yodo. ¿Cómo pasó eso? Preguntó Benelana abrazando a su hija. Un diablo muy poderoso de alguna manera pudo salir al mundo humano a pesar de que la Temen Niuru estaba sellada y atacó a la familia del maestro mientras no estábamos. Su esposa luchó para proteger aquello que amaba con su alma, a su hijo, explicó el peliazul diciendo una verdad a medias debido a que aún no era tiempo de revelar que Issei tenía un hermano gemelo, cuando llegamos el maestro y yo. La madre de Issei estaba muerta. El maestro abrazó el cuerpo de su esposa mientras lloraba desconsoladamente.
Encontré a Issei en una habitación donde lo había dejado Eva-sama para protegerlo, siendo que este vio cómo su madre moría frente a sus ojos. Tal escena fue demasiado para él, por lo que llorando la abrazó y dio un grito desgarrador. Ante tal grito liberó una enorme cantidad de aura que después entró en él, sellando su poder y su identidad como el hijo del caballero oscuro. ¿Eva?, preguntó Rías. El nombre de la madre biológica de Issei, respondió Ryu sorprendiendo a todos para proseguir, pero un extraño fenómeno sucedió. ¿Fenómeno?, preguntó Mira. Cuando Auto selló sus poderes, por alguna extraña razón su cabello y sus ojos cambiaron a color castaño, por lo que el maestro me habló de los Yodo, decía Ryu continuando su explicación. La familia adoptiva de Ise-kun, completó Benelana. Sí, Aika y Hiroki Yodo eran amigos de la madre de Issei. Aika-san fue su compañera de clases cuando Eva-sama asistía a la academia y Sparda-sama era profesor de filosofía y literatura. Este dato sorprendió a todos los estudiantes de la academia Quod, pues no esperaban que el caballero oscuro hubiera estado en esa academia como profesor. ¿Pero cómo es posible que no haya registros en la academia?, preguntó Sonake al tomar el cargo de presidenta del consejo estudiantil. Ella junto con Rías revisaron los datos de los profesores que estaban y habían pasado por la academia. Simple, se cambió el nombre a Alexander Van Helsing, profesor graduado de la Universidad de Berlín en Literatura y Letras con una maestría en la Universidad de Tokio, respondió Ryu dejando sorprendidos a todos. El maestro me dijo que llevara a Issei con ellos y les informara que Eva había muerto y que el maestro estaba desaparecido. Siendo el último deseo de Eva que ellos cuidaran de Issei. ¿Cuándo pasó eso? ¿Y por qué Sparda-sama abandonó a su hijo?, preguntó Lady Citri un tanto indignada porque pensaba que Sparda había abandonado al peliblanco por el hecho de que había autosellado sus poderes. Cuando Issei cumplía 5 años. Y lo dejó porque tomaría venganza contra aquel diablo que mató a su esposa, así como volver a sellar la puerta que conecta este mundo con el mundo de donde provienen los diablos. Cuando selló la primera vez la puerta perdió gran parte de sus poderes de diablo, siendo que cuando la selló por segunda vez, dio el resto de sus poderes y su vida a cambio. Aun con todo el dolor de su corazón dejó a Issei porque sabía que él iba a morir y no quería dejar desamparado a su hijo, dijo el peliazul haciendo que la matriarca Citri se sintiera mal al prejuzgar al padre de su yerno y al mismo tiempo lo admiraba por ser un padre verdaderamente amoroso que dio todo por su hijo. Pero hubo otro efecto aparte del cambio de color de cabello y ojos. ¿Cuál?, preguntó Selina. El mismo shock provocó que olvidara todos los recuerdos de su niñez, siendo que olvidó a sus padres y no recordaba la muerte de su madre, dijo el peliazul haciendo que Asuna y Kono recordaran la plática que tuvieron con el peliblanco aquella vez. Ahora entendían por qué decía que no recordaba nada de sus padres biológicos. Pero ahora creo que, decía el peliazul. Él recordó esa horrible experiencia, completó Lily recibiendo una afirmación de Ryu. Los presentes se sintieron tristes por el peliblanco. Mientras a las Spardas se les rompía el corazón y el alma por ver tal escena, sintiéndose tan impotentes por no poder abrazarlo y consolarlo. De no poder ser un hombre en el que Issei pudiera llorar y no poder darle las palabras de aliento que necesitaba, todas las siervas del peliblanco estaban cabizbajas. Llorando en silencio, apretando sus puños así como sus dientes por el dolor por el que pasaba su rey. Ryu-san. Lo que quiere decir es que, decía Rías con la voz un poco quebrada. Así. Es Rías Gremory. Issei Yodo fue una ilusión. Quien fue tu peón y con quien tienes una historia nunca existió, fue irreal. Un espejismo. Una alucinación. Un sueño. Una mentira. Issei Yodo, aquel Issei que tú, Akeno-san, Asia-san y Koneko-san amaron fue solo un mecanismo de defensa que el Issei real creó debido a la pérdida de su madre, dijo fríamente Ryu destrozando a las 4 primeras Gremory que empezaron a derramar lágrimas mientras sentían como su corazón se hacía aún más pedazos. Rías estaba bastante mal. Le dolía creer o siquiera pensar que la persona que amaba nunca existió, que solo era una apariencia temporal y efímera. No podía creerlo. No quería creerlo, su mente y corazón no aceptaban que Issei Yodo solo era algo momentáneo. Akeno estaba devastada. Al saber que la persona de la que se enamoró y que lastimó no existió jamás y que solo era una ilusión causada por un incidente previo a que se conocieran. Asia quedó destrozada al saber que la persona que ama y su salvador solo era una mentira, siendo que ella se negaba a aceptar esa verdad. Koneko se sentía confundida, ya que no sabía cuál era el Issei real, si el castaño con el que compartió todo ese tiempo. O el peliblanco del cual cada vez nota como no conoce nada de él. Cosa que la entristecía mucho.
Todos voltearon a ver la pantalla mientras veían aquella desgarradora escena que les partía el corazón mientras Ryu derramaba lágrimas por primera vez debido ya que veía como Issei sufría una vez más como lo hizo hace tanto tiempo. Porque aunque era pequeño comprendió que su amada madre se había ido para siempre. Mientras en el interior del Leviatán, el peliblanco había dejado de golpear el suelo y había dejado de llorar, pronto sintió una sensación viscosa en su cabello. Al tocarse su cabello, ¡qué asco! Estoy cubierto de baba y creo que también de jugos gástricos, decía el peliblanco tratando de quitarse la sustancia viscosa de su cuerpo. Sus espectadores al ver eso se sorprendieron al ver cómo el peliblanco se recuperó de su tristeza rápidamente por lo que trataron de seguir su ejemplo. Después de retirar el líquido de su cuerpo, comenzó a caminar pero Drake notó algo curioso en el cuerpo de su portador. Compañero. Dime, antes que nada, debo decir que ustedes los Esparda están en un nivel que jamás imaginé ver en mi vida. Si alguno de mis portadores se hubiera enfrentado a su padre, seguramente hubiera muerto. Incluso Belzard y Elsa hubieran caído ante él, decía al dragón seriamente, sorprendiendo al peliblanco, dado que los dragones son muy orgullosos. Y no esperaba que le diera ese cumplido. Ahora quiero que me digas por qué no usaste la Boosted Gear en la pelea contra tu hermano. Preguntó un tanto ofendido. Simple, la velocidad a la que luchamos es superior a los demás seres, ¿qué quieres decir? ¿Viste nuestra pelea? ¿Cuántos ataques rechazamos así como cuántos bloqueamos? Era algo que no podrían ver ojos que no están entrenados. La Boosted Gear aumenta el poder más no la velocidad. Puede servir para eliminar el agotamiento. Pero en una pelea a altas velocidades no funciona. Incluso el campo que me proporciona la Boosted Gear para modificar el tiempo a mi alrededor no me serviría debido a que Yamato tiene una cualidad especial. Yamato es el nombre de su katana, pero ¿cuál es esa habilidad espacial? Puede cortar dimensiones. ¿Recuerdas los primeros días del entrenamiento cuando usaba la Boosted Gear siendo que aún no manejaba mi poder de diablo? Sí, en una ocasión que trataste de aumentar tu poder, Ryu cortó con una katana la dimensión como si nada, respondió el dragón. Creo que ya sé a dónde quieres llegar. Exacto, Ryu me comentó que Yamato es un tanto más rápida que Yamato Nadeshiko por lo que su poder es mayor aunque son katanas a un nivel indestructible. Así que aunque usar a la Boosted Gear, no serviría de mucho porque como dijo tu hermano. Los ataques no solo deben ser velocidad o fuerza, dijo el dragón algo herido en su orgullo, pero aceptó la situación. También la opción de utilizar un Dragon Shot o el Cannon Destroyer quedaron descartados ya que el tiempo que tardó en reunir la energía para el disparo es demasiado lento para una pelea a esa velocidad. Y si intentaba activar el balance Breaker, Vergil me habría destrozado con sus ataques en el tiempo que me toma materializar la armadura, que si bien son pocos segundos. Para alguien de su categoría esos segundos son más que suficientes para realizar un sinnúmero de ataques con Yamato, explicó Issei pasando a tener una expresión más seria, Drake, sobre lo que pasó hace unos momentos. No digas nada. También me sorprendí al ver esos recuerdos. ¿Era tu madre, cierto? Quien murió fue tu madre y esos recuerdos. Sí, eran de mi infancia. Mi verdadera infancia. Todo fue tan de golpe que apenas lo he podido asimilar. Ahora mismo quisiera estar en casa platicando con Serachan, Lilith y las chicas, dijo el peliblanco. Supongo que la muerte de tu madre fue una experiencia tan traumática que como un mecanismo de defensa de alguna manera bloqueaste tu poder así como tus recuerdos para calmar el dolor de aquel momento. Entiendo. Pero hay algo más que tus recuerdos desbloquearon, algo que había estado dentro de ti. Desde que despertaste nuevamente como Issei y Esparda había una presencia que estaba latente dentro de ti, no sabía qué era. Hasta ahora. ¿A qué te refieres? Mira tus ojos. ¿Mis ojos? En ese momento el peliblanco sacó su espada para ver en su reflejo en la hoja, sorprendiéndose al ver cómo sus ojos cafés se habían vuelto azules como la noche. Como los ojos de mi padre. Murmuraba el peliblanco sorprendido. Rías y las demás notaron cómo los ojos del peliblanco habían cambiado, dándole un aire más misterioso, elegante, estoico y varonil, por lo que todas las mujeres en Devil May Cry se sonrojaron fuertemente. Incluso las matriarcas. Ryu se sorprendió pero dio una leve sonrisa. Ha despertado completamente, decía Ryu. ¿A qué se refiere, Ryu-san? Preguntó Toka. ¿Ven sus ojos? Preguntó el peliazul. Sí, son unos hermosos ojos azules como la noche, respondió Kyouko mientras todas las mujeres en Devil May Cry asentían. Ese es el verdadero color de sus ojos por lo que dijo Ryu.
Ha roto el sello de suprimía sus poderes, completó Rebeca. Siendo que ahora ya dejó de ser Ise Yodo para. Dijo Liese. Volver a ser quien es realmente, el príncipe del inframundo, el líder clan Esparda. Dijo Lilith. El hijo del caballero oscuro, Issei Esparda, completó Serafall. Pero sin que los demás lo notaran, Rias y sus 3 primeras siervas bajaron las miradas con una gran tristeza porque Issei murió, el Issei que conocieron, aquel que fue su compañero, a quien traicionaron. A quien lastimaron. A quien aman. Issei Yodo dejó de existir para siempre. Ese fue un golpe duro que las destrozó porque ahora estaban aún más lejos del peliblanco, siendo que el único recuerdo que tenía Rías de su lindo y adorable peón eran sus ojos. Y estos habían desaparecido como el polvo que se lleva el viento. Veamos. Por el aspecto de este lugar. Supongo que nos encontramos en el estómago de la cosa que me trago, decía el peliblanco mirando sus alrededores donde había toda clase de objetos. Un barco pirata semi-destrozado. Un autobús escolar. Un fragmento de un puente de piedra. Varios edificios en ruinas. E incluso un semáforo. ¿Quisiera saber cuál es la dieta que sigue esta cosa? En este lugar hay de todo. Estoy seguro que si buscara con el suficiente detenimiento podría encontrar el arca de la alianza en este lugar, tal vez estés en lo correcto. En este lugar hay objetos de varias épocas del mundo humano. Issei continuó mirando el lugar pero de pronto vio algo que le resultó sumamente asqueroso. Desde el suelo de carne lo que parecía ser un grano de acné emergía del suelo, palpitando de manera similar a un corazón. Esto es asqueroso. Decía el peliblanco mientras cortaba en dos el grano, observando cómo este estallaba, pero pasó algo que no esperaba, a sus espaldas una abertura en la carne que era protegida por algo que parecían ser colmillos retraía uno de los mencionados, tal parece que al reventar estas cosas se desbloquean las barreras que protegen ese agujero. Y que tal vez sea mi camino a la salida de esta bestia. Tras mencionar eso, Issei se puso a buscar por los alrededores más granos, encontrándolos en diversos puntos del estómago del Leviatán. Rompiéndolos rápidamente, desbloqueó los 5 colmillos que bloqueaban la abertura por la que podría salir del área del estómago. Al pasar por la abertura el peliblanco se encontró en lo que parecía ser el intestino del Leviatán, ya que había charcos de lo que parecía ser una mezcla de jugos gástricos en diversos puntos del suelo. Siguiendo el serpenteante camino se encontró frente a otra abertura que tenía una especie de membrana que aparentemente impedía el paso, dándole un leve corte con la hoja de su espada, y destrozó la delgada membrana que le impedía seguir avanzando. Una vez que había pasado por la abertura quedó bastante confundido, ya que vio 3 enormes objetos que parecían ser órganos. Según los movimientos de los mencionados, debían corresponder al corazón y pulmones del Leviatán. A su vez estos eran protegidos por una extraña membrana muy gruesa pero a la vez transparente que no recibió daño alguno al recibir los cortes que Issei le aplicó. Vamos a ver. ¿Qué clase de animal tiene su corazón y pulmones conectados directamente con sus intestinos? Decía el peliblanco rascándose la cabeza confundido. Pues realmente no lo sé, es la primera vez que veo algo así. ¿Quién haya creado a esta bestia? Le faltan unas cuantas clases de anatomía. Eso o cuando lo creo estaba borracho. En fin, debo continuar. Creo que ya sé cómo salir de este animal. Pero necesito algo para quitar esa membrana, dijo el peliblanco mientras avanzaba por otra abertura que se encontraba a su derecha, volviendo a encontrarse en el intestino del Leviatán. Mientras caminaba por aquel lugar se encontró con una agradable sorpresa que se aproximaba desde su espalda, produciendo un sonido sumamente conocido para él. Mirando sobre su hombro pudo ver cómo otro gigápede avanzaba con intención de devorarlo. ¿Qué hace él aquí? Se supone que lo maté y no dejé nada de su cuerpo. Pensando unos momentos, oh claro. Hay más de su especie. Aunque ahora entiendo el afán que tenía el que estaba en la torre por meterse en los túneles. Esta especie de criatura debe de ser un parásito intestinal de la bestia que me trago, decía Issei mientras corría por el intestino buscando una salida, ya que si se encontraba con un callejón sin salida, era bastante probable que terminara siendo la cena de este gigapete. Afortunadamente encontró una abertura por la que pudo escapar del gusano gigante. Avanzando un corto tramo más de intestino, Issei llegó a una cavidad un tanto extraña. En el centro había un enorme grano que tenía algo que brillaba en su interior, pero lo que llamó su atención fue en una de las paredes del lugar parecía haber una especie de pantalla circular. Acercándose a ella observó incrédulo cómo se veía uno de los costados del Temen Niuru. Al ver eso se dio cuenta. Eso no era una pantalla. Era el ojo del Leviatán. Oh, por favor.
¿Qué tan retorcido puede ser la anatomía de un animal que no pertenece a este mundo? ¿Cómo es posible llegar hasta el ojo viajando a través del intestino? De pronto, una nueva clase de diablos apareció en el lugar. Mejor dicho, parecían una variante de los diablos que pertenecían al pecado envidia, solo que estos eran un poco más grandes y se veían en un estado más deplorable. Sacando a Agni y Rudra, Issei comenzó a atacarlos con rapidez. A pesar de ser una variante de su clase principal, no había excesiva diferencia de fuerzas con los envidia normales. Issei rápidamente los eliminó sin mayores inconvenientes. Una vez que había terminado con sus enemigos, el peliblanco tomó el objeto que se encontraba en el grano del centro del lugar. Al tomarlo vio que era una esfera de cristal con una especie de energía azulada. Debajo del lugar donde estaba la esfera había un pequeño mensaje que ponía: Ignis Fatuus, las almas de los condenados por diversos pecados. Leviatán se nutre de ellas. ¿Leviatán? ¿Cómo será Chan? Se preguntó Issei mientras comenzaba a caminar nuevamente por el área del intestino para volver al área del corazón, pero en su camino se encontró con otro gigapede que, al igual que el interior, intentó devorarlo. Quiero que este día termine lo más rápido posible. Devil May Cry, todos los presentes veían como el peliblanco, a pesar de haber recordado hechos tan dolorosos hace muy poco tiempo, continuó su camino sin detenerse. De pronto una pequeña risa se hizo presente. Una pequeña risa que captó la atención de los presentes. La dueña de dicha risa era Liese. Liese. ¿Qué es lo gracioso? Preguntó Rebeca, curiosa. Es que imaginé al Leviatán con la cara de Serafall y se parecen bastante, jajajajajajaja. Reía la rubia sujetándose el estómago, ignorando que su comentario había provocado cierto efecto en Serafall. Eso no es cierto. Yo no me parezco en nada a esa bestia. Eres muy cruel, Liese-chan, exclamaba Serafall llorosa mientras su aura comenzaba a aumentar, enfriando el aire a su alrededor. Serafall Leviatán, el monstruo, devóralo todo próximamente en cines, decía Liese divertida como si se tratase del tráiler de una nueva película, simulando con sus manos como si viera el título frente a ella. Liese, te recomiendo que corras, sugirió Rebeca. Ya algo se acercaba a Liese y no terminaría en nada bueno. ¿Por qué, lo dices? Dijo Liese, observando incrédula cómo el hielo avanzaba rápidamente por el suelo de la tienda. Hacia ella. Liese-chan. Es hora de tu castigo. Dijo Serafall con la mirada sombría y una esfera de hielo formándose en la palma de su mano. Espera, Serafall. Podemos hablarlo. Hablando se entiende la gente, ¿no? Preguntó la rubia un tanto asustada, mirando hacia sus costados, notando cómo todos se habían alejado de ella. Con una velocidad igual a la de Akame, la rubia salió corriendo de la tienda con una muy enojada Serafall tras de ella. Tras unos cuantos minutos y tras unos pequeños temblores, Serafall regresó a la tienda trayendo un bloque de hielo de considerable tamaño. Dentro de dicho bloque estaba Liese. Serafall dejó el bloque en el centro del lugar. Extendiendo su mano frente al mencionado bloque, este comenzó a derretirse a gran velocidad en su parte superior. Tras unos segundos la cabeza de la rubia quedó libre. Muy bien, Liese-chan. Hasta el día de hoy he tolerado que digas lo que quieras. Pero no toleraré que digas nada malo de mí. ¿Qué crees que dirá Issei-chan si escucha de ti que me parezco a esa bestia? Dijo Serafall seria pero con los ojos llorosos. Así que tendrás un castigo. ¿Y cuál es ese castigo? Preguntó Liese desinteresada, ya que lo único que le importaba en realidad era estar cerca de Issei. El resto era prescindible. Desde el día de hoy y hasta nuevo aviso. Tienes prohibido volver a dormir con Issei-chan, sentenció la morena. Ese castigo causó alarma en la rubia, ya que ella realmente le encantaba dormir con el peliblanco. Y ahora literalmente se lo habían denegado. Por tiempo indefinido. No puedes hablar en serio. No me hagas esto, exclamaba Liese mientras veía cómo Serafall volvía a tomar asiento y ponía atención a la pantalla. Tras unos cuantos minutos, las demás chicas del séquito Esparda ayudaron a la rubia a liberar su cuerpo del bloque de hielo. El peliblanco había logrado retirar la membrana que protegía el corazón y los pulmones del Leviatán y había comenzado a golpear estos últimos, ya que por algún motivo la coraza que protegía al corazón era demasiado dura como para romperla. Tras atacar el pulmón derecho por un rato utilizando su espada y sus pistolas, la coraza que protegía al corazón fue retirada, dejando a la vista el corazón real, que tenía una gema de considerable tamaño color verde esmeralda.
Comenzando a lanzar distintas combinaciones de cortes y estocadas, el peliblanco atacó el corazón, sintiendo como con cada ataque desgarraba los tejidos del importante órgano, pero de pronto vio incrédulo como de la gema que estaba en el centro del órgano atacado, comenzaba a reunirse energía de color rojo. Agachándose con rapidez, Issei evadió lo que parecía ser un rayo láser de color rojo que dio una rápida pasada por esa cavidad del cuerpo del Leviatán, cortando algunas paredes y a algunos envidia especiales que habían aparecido en el lugar, seguramente para proteger aquellos 3 órganos. Bueno. A pesar de que no me esperaba eso. Ese láser me ayudó bastante. Decía el peliblanco mirando cómo los cuerpos de varios envidia habían sido cortados en dos, al mirar hacia el corazón vio cómo. Este tenía una vez más puesta la coraza, aunque te hayas puesto tu coraza otra vez, ya sé cómo quitártela, sonriendo maliciosamente. Acabando con los diablos que quedaban a su alrededor, Issei centró su atención nuevamente en los pulmones del Leviatán, atacando esta vez el pulmón izquierdo, utilizando a Agni y Rudra, viendo divertido como el mencionado órgano comenzaba a sangrar en gran cantidad debido a que las hojas de borde acerrado de las espadas de Issei literalmente rajaban los tejidos con mucha violencia. El peliblanco detuvo sus ataques y vio cómo la coraza se retiraba y dejaba nuevamente a la vista el corazón del Leviatán. Mirando su mano izquierda, el peliblanco dibujó una enorme sonrisa en su rostro. Oye, Drive. ¿Querías que utilizara la voz Ted Gear? Pues sí, pero. ¿Qué tienes en mente? Esto. Dijo el peliblanco mientras transformaba su brazo izquierdo en su Cannon Destroyer. A la par que su brazo se transformaba, los Fodlock aparecieron en sus tobillos y se desplegaron de forma inmediata, fijando los pies del peliblanco al suelo. Glorious Burst. Exclamó Issei mientras un potente torrente de energía salía disparado del brazo cañón, impactando contra el órgano principal del cuerpo de la bestia, desintegrándolo en pocos segundos. Eliminando incluso las cenizas. La gente solía aullar de miedo al contemplar esta torre. ¿Temen Nibiru, el pilar del miedo? Miedo. Por supuesto que sí, decía Arkham parado frente a dos enormes y pesadas puertas, mirando sobre su hombro a Vergil que estaba tras de él. ¿No lo sientes? La rabia y el dolor de todos los que están encerrados aquí, sin poder saciar sus ansias de hacer el mal y todo porque Esparda cerró la puerta del mundo de los demonios. Vergil ignoró completamente el relato de Arkham y solo esperó a que las puertas terminaran de abrirse. Cuando éstas estaban abiertas por completo comenzó a avanzar, pero se detuvo tras dar unos pasos ya que le extrañó la actitud de Arkham, ya que parecía estar sintiendo algo. ¿Ocurre algo? Preguntó Vergil serio. No, nada. Tras recibir esa respuesta, Vergil continuó su camino siendo seguido por Arkham después de unos segundos. La invitada especial se encontraba cerca de una de las entradas a los pisos inferiores de la torre. Avanzando con cautela. Atenta a la aparición de cualquier clase de enemigo. Pero de pronto, hubo un enorme temblor que provocó que perdiera el equilibrio por unos segundos. Mirando hacia adelante vio como el enorme Leviatán se había estrellado violentamente contra el suelo. Acercándose lentamente vio como uno de los ojos del mencionado animal comenzaba a palpitar. Era como si algo intentara salir, apuntando hacia el ojo. La chica se preparó para acribillar a lo que fuera a salir, pero entonces. Aquel ojo rojo se rasgó por la mitad, dejando salir una gran cantidad de sangre. Desde el interior del ojo cierto peliblanco saltó al exterior con todo su cuerpo cubierto en sangre. Mirando hacia el frente, el peliblanco encontró un mensaje escrito en un trozo de piedra que decía bienvenido junto a una flecha. Que apuntaba hacia la puerta de la torre. ¿Es que esto no se acaba nunca? Preguntó el peliblanco, ignorando a la chica tras de él que le apuntaba con una pistola. Detente. Si lo que quieres es pedirme una cita, olvídate, dijo el peliblanco mientras se giraba a mirar a la chica. No salgo con mujeres que me hayan pegado un tiro entre ceja y ceja. Tendría que estar muy desesperada. Para salir con un demonio, dijo la chica un tanto divertida. Además, no me gustan los chicos que utilizan sangre como perfume. Ante ese comentario, el peliblanco se olió a sí mismo. Notando que la sangre del Leviatán olía sumamente asquerosa. Y la tenía por todo el cuerpo. De pronto, tanto el peliblanco como la chica sacaron sus armas de fuego y se pusieron espalda con espalda, comenzando a disparar con rapidez. ¿El motivo? A su alrededor habían aparecido varios lujuria y soberbia que se acercaban con la intención de atacarlos, pero ambos jóvenes los repelían a disparo limpio. En fin. ¿Es mal momento para preguntarte cómo te llamas? Preguntó Issei mientras seguía disparando. No tengo nombre, contestó la chica seria. Entonces, ¿cómo debo llamarte?
Me da igual, como te apetezca. Como quieras, Lady, dijo el peliblanco mientras daba un gran salto hacia las escaleras que llevaban a una puerta que permitía acceder nuevamente al interior de la torre. Bueno, pues encárgate tú de esto, tengo una fiesta que no quiero perderme, lanzándole un beso a la recién nombrada Lady a modo de despedida, entrando nuevamente en la torre. Al fin y al cabo, nadie te ha pedido que te quedes, dijo Lady mientras recargaba sus armas. Con Issei, el peliblanco había entrado nuevamente en la torre pero ahora se encontraba frente a lo que parecía ser un puente, a su izquierda había un panel que indicaba que el puente frente a él podía cambiar de dirección pero tal parecía que se necesitaba de un objeto en concreto. Pero como no tenía dicho objeto, debía buscarlo y no tenía la más mínima idea de cómo podría lucir dicho objeto. Siguiendo por el único camino visible, Issei llegó hasta lo que parecía ser algún tipo de almacén pero de pronto sintió un extraño ruido. Subiendo su vista pudo ver que era lo que causaba ese ruido. Eran 4 enormes arañas que lo miraban fijamente con sus múltiples ojos rojos. Genial, se me olvidó traer el insecticida, dijo el peliblanco mientras sacaba a rebelión. Las arañas saltaron hacia Issei intentando partirlo en pedazos, causando una gran sorpresa en el peliblanco ya que a pesar de su tamaño eran bastante rápidas. Retrocediendo en zigzag, Issei vio como las arañas se desplazaban lateralmente dando pequeños saltos, comenzando a arrinconar al peliblanco que se encontraba contra una pared. Las arañas nuevamente se lanzaron hacia el peliblanco. Por su lado, Issei también dio un salto hacia adelante, intercambiando lugares con sus atacantes. Al caer en su nueva posición chasqueó los dedos. Tras ese acto uno de los cuerpos de las arañas se cayó dividido en dos, un corte limpio había separado en dos mitades simétricas el cuerpo del arácnido. Las otras 3 arañas se sorprendieron ya que en ningún momento había notado que su presa hubiera realizado ataque alguno. ¿De qué se sorprenden? Después de todo, los que nos encontramos en esta torre tenemos nuestras sorpresas, decía el peliblanco mientras sus ojos se tornaban rojos. Issei cubrió la hoja de su espada con energía demoníaca, lanzando 3 ondas de energía que cortaron violentamente los cuerpos de las arañas. Bueno, creo que tengo que ir por aquí, dijo el peliblanco entrando por una puerta que tenía un círculo en su centro con secciones de 3 diferentes colores. Tras pasar por aquella puerta, el peliblanco se encontró en una extraña sala ya que era bastante grande y podía escuchar cómo el agua corría por la habitación. A simple vista solo había 2 caminos que podría elegir. El primero era por el cual había venido. El segundo era una puerta que se encontraba a su derecha a unos metros de distancia de su posición actual. Pero dicha puerta estaba protegida por una barrera de color azul. Veamos. Estas barreras no se destruyen con ninguno de mis ataques. Pero desaparecen cuando activo algo, pero la duda es. ¿Qué es ese algo? Rascándose la nuca. Mirando hacia el frente el peliblanco pudo ver una especie de circuito. Se trataba de lo que parecían ser unos cristales a través de los cuales pasaba un rayo de luz que era generado por una estatua. Acercándose al circuito encontró una placa de piedra que contenía un mensaje. Irradia la imagen sumergida en las profundidades para abrir una nueva senda. Por lo que pone aquí, debo hacer que ese rayo de luz llegue hasta esa estatua, decía el peliblanco mirando a una estatua que a su vez miraba hacia el fondo de la sala. Una vez que estaba cerca del circuito, Issei comenzó a examinar los cristales ya que había algunos que apuntaban en direcciones que impedían que el rayo de luz llegara hacia la estatua. Si rompo este cristal, el rayo debería llegar hasta ese de allí, decía Issei rompiendo uno de los cristales cuya dirección delataba que solo estorbaba el paso del rayo, y si rompo este. Rompiendo otro cristal, observando cómo el rayo de luz rebotaba entre los cristales y finalmente llegaba hacia la estatua, debería completarse el circuito. Una vez que el circuito fue completado, la barrera que protegía la puerta desapareció, permitiéndole al chico continuar con su travesía. Al cruzar por aquella puerta, se encontró con una sala un tanto extraña puesto que era bastante grande, había grandes cantidades de escombros además de que también tenía agua corriendo por diversos puntos pero lo que más le molestó al peliblanco fue que dentro de esa sala habían varios enigma que ya comenzaban a dispararle flechas de energía desde la distancia. De nuevo ustedes. Rugió el peliblanco mientras sacaba sus pistolas y comenzaba a cargar energía en ellas, abriendo fuego contra los enigma, desintegrando sus frágiles cuerpos sin remordimiento alguno, observando con una sonrisa el resultado de su ataque. Hora de continuar, guardando sus armas. Tras recorrer aquel lugar y encontrar otra puerta, el peliblanco siguió su camino pero al cruzar a la sala siguiente se sorprendió puesto que aquella sala era aún más grande que la anterior pero también se encontraba en un estado mucho más deplorable.
Habían murallas y pilares medio destruidos, aquella sala incluso tenía una cascada que según parecía, esta nacía unos cuantos pisos más arriba. Muy bien, ¿y ahora por dónde? Mirando a su alrededor, notando como en el piso de arriba algo brillaba. Escalando por entre los pilares y murallas logró llegar hasta el lugar donde se hallaba el objeto que yacía semienterrado. Liberando al objeto de su tumba, el peliblanco vio que se trataba de una especie de rifle muy similar al arma que utiliza Lilith para pelear. Revisando el arma en cuestión encontró que en el mango tenía escrito Espiral. Con que este es su nombre. Creo que a Lilith le gustará probarlo, decía el peliblanco divertido mientras buscaba un camino por el cual avanzar, notando otra puerta que tenía un círculo en su centro. Dejándose caer, Issei volvió a estar en el primer piso de aquella sala, dirigiéndose hacia la mencionada puerta. Devil May Cry, todos seguían atentamente la travesía de Issei por la torre, pero cierto peliazul se notaba bastante preocupado. Este hecho fue notado por Mira, que se extrañó al ver esa expresión en Ryu. Ryu-san, ¿sucede algo? Hay algo que jamás le conté a Issei. Sé que se encontró con Volberg. Y este le contó que el maestro Esparda tenía 3 alumnos más aparte de él y de mí. Sí, dijeron las Gremori, Citri y Esparda recordando aquel día. Entre nosotros hubo una que llegó a ser una general del ejército de los diablos que ayudó a dirigir los ataques contra el mundo humano, dijo Ryu. ¿Una? Preguntó Rías curiosa. La única alumna del Caballero Oscuro Esparda que llegó a ser una de las personas más temidas en todo el ejército de los diablos. Un momento. ¿Esparda-sama tuvo alumnas? Preguntó Sona sorprendida. Sí, solo 2. Una que fue la más débil de nosotros y el maestro Esparda la encontró en este mundo. La otra era la 2 mejor discípulo del maestro. La 2. Decían todos sorprendidos. ¿Pero quién es? Preguntó Lilith curiosa. Era conocida como la princesa de la oscuridad, decía el peliazul. Todos estaban algo confundidos por ese sobrenombre, pero notaron como los patriarcas Gremori estaban realmente sorprendidos al oír eso. ¿Qué pasa, madre? Preguntó la pelirroja intrigada. Ryusan. ¿Estás seguro de lo que dice? Preguntó Benelana. Completamente, Benelana-sama. Al ver su rostro supongo que sabe a quién me refiero. ¿Sabes de quién habla Ryusan? Decía Rías mirando a su madre. Es una guerrera legendaria. Se cuenta en las leyendas que ella domina el poder de la oscuridad como si fuera parte de su ser. No esperaba que ella fuera alumna del Caballero Oscuro, decía Benelana bastante sorprendida. En esta ocasión Issei tendrá una de las batallas más complicadas de su vida. Ya que ella era capaz de limpiar el piso con volver con relativa facilidad, decía el peliazul dejando a las Gremori Citri sorprendidas, ya que para ellas el nivel de poder de volver que era algo fuera de este mundo. ¿Y si había alguien en el bando enemigo que podía derrotarlo tan fácil? Les hacía surgir la duda que tan poderosa sería. Cueva calcárea Temen Niuru. La puerta por la que anteriormente había cruzado le había llevado hasta otra sala que parecía un almacén donde encontró un objeto llamado ambrosía y tras volver a la sala donde había encontrado a Espiral atravesó la cascada donde había descubierto la cueva por donde estaba transitando en estos momentos. Se había encontrado con algunos diablos de clase soberbia y lujuria, pero no representaban una amenaza sino más bien una gran molestia. El peliblanco se encontraba frente a lo que parecía ser una especie de puerta de piedra con la imagen de una mujer en ella. La mencionada mujer parecía que sostenía un objeto de forma circular, pero donde debía estar dicho objeto había una hendidura. Insertando la ambrosía, el chico notó que ésta encajaba a la perfección. Acto seguido, la puerta de piedra se levantó, dejando ver que tras de ella había una par de puertas de color rojo. Tras cruzar por aquellas puertas, el peliblanco se encontró en lo que parecía ser una ópera un tanto lúgubre pero con un ligero toque elegante que por su diseño debía pertenecer a la época victoriana. En ese momento escuchó la voz melodiosa de una joven acompañada a una suave sinfonía. Ito adaremo umareta imio sagashite Tokyo samayou no. Uasurena y de Futatsu no Tsuki ga Kasanario Tokyo, a. Kimia kaze no naka ozameta rakue no Tokia nashi. Kimia miokuru yoke garenaki no ibino omoiteo. Ama igoku ni sasoware. Atsuitsumi o kasite. Toki no ame ni utarete kimia mezameru. Kindan no pensé. Aisuru imio sagashite daremo kizutsuku no. Namae monaki daten shitachi yo. Inoru y uni odore. Unmei no pensé. Namida no naka de kimia umare kawaru. Kito ayoda kishimetsu yokunareru. Al terminar la canción, cayeron unas plumas negras.
Mirando hacia el frente, el peliblanco pudo ver a una chica de largo cabello negro, rostro de facciones finas y delicadas, ojos color violeta, con un bueno cuerpo, pechos copa C, cintura estrecha, trasero firme y redondo con largas y bien torneadas piernas, vestida con un vestido de una sola pieza color violeta oscuro y zapatos de tacón. La chica tenía dos alas de ángel caído en su espalda. Devil May Cry. Un ángel caído. Decían todos bastante sorprendidos al ver a la chica. Se equivocan, ella no es un ángel caído, decía Ryu captando la atención de todos los presentes. Si no es un ángel caído. ¿Qué es ella? Preguntó Akeno confundida. Un espíritu de la oscuridad, mejor dicho. Un espíritu contratista, respondió el peliazul dejando sorprendidos a los más adultos de la sala. No había escuchado de ellos en más de 900 años, decía Lord Gremory. ¿Qué son los espíritus contratistas? Preguntó Lilith. Antiguamente los humanos usaban magia, pero entre ellos había algunos que hacían pactos o contratos con espíritus. Que usaban un elemento mágico como fuego, agua, aire, tierra, rayo, luz y oscuridad. Esos eran los espíritus contratistas, explicaba Benelana, ellos para apoyar a sus maestros. Se convertían en armas que usaban para la batalla, a los humanos que tenían un contrato con un espíritu contratista se les llamaba elementalistas. Actualmente ya no existen los espíritus contratistas así como los elementalistas también desaparecieron, ella es un espíritu de oscuridad de alto nivel. La alumna número 2 del maestro Esparda, la princesa de la oscuridad Restia Ashdol, decía Ryu sorprendiendo a todos. Así que ella es la legendaria guerrera, decía la matriarca Gremory impactada. Entonces. Decía Rías bastante preocupada. Issei tendrá una de las batallas más difíciles en toda su vida, decía Mira que se sentía impotente al no poder hacer nada ya que era una mera espectadora. Ópera enterrada Temen Miuru, bienvenido. Decía la chica pero al ver al peliblanco recordó a alguien, maestro. Susurró para ella misma. ¿Eh? Preguntó el peliblanco. Como sea, me presento, soy la guardiana del lado este de la tierra prohibida. La princesa de la oscuridad, Restia Ashdol. Un placer, decía la joven haciendo una reverencia sosteniendo su vestido. Un placer, decía el peliblanco respondiendo a la reverencia. Me preguntó. ¿Qué hace aquí un caballero como usted? Preguntaba Restia. Digamos que estoy de visita, respondió el peliblanco metiéndose las manos a los bolsillos. Ya veo. Entonces. Decía la morena haciendo aparecer dos círculos mágicos. Uno al lado de ella y otro debajo. Del que estaba a su lado apareció una espada cuyo diseño le intrigó al peliblanco. El círculo que tenía a sus pies comenzó a ascender por su cuerpo, cambiando su vestimenta por el de una clase de armadura ajustada de color azul brillante que dejaba a la vista parte de su cuello y su rostro. El peliblanco se lanzó contra la chica, comenzando a atacarla con cortes ascendentes y descendentes, pero la chica simplemente evitaba sus ataques ladeando ligeramente su cuerpo. Intentando atacarla con una estocada dirigida hacia su vientre, el chico observó sorprendido cómo Restia utilizando su propia espada apartaba la hoja de rebelión a escasos centímetros de que la espada de Issei tocara su armadura. Dando un paso rápido hacia adelante, la chica entró en el espacio personal del peliblanco, atacándolo con un corte ascendente que Issei intentó evadir retrocediendo con agilidad, sintiendo como la punta de la hoja de la espada de la chica cortaba ligeramente su pecho. Ambos contendientes se miraron con una sonrisa pero internamente Issei estaba sumamente sorprendido ya que él había atacado desde el inicio con intención de terminar la batalla con un solo golpe. Pero Restia había evadido sus ataques con mucha facilidad. Compañero. Lo sé, ella es sumamente fuerte. Pero si me diera por vencido después de un simple rasguño no podría llamarme a mí mismo el hijo del caballero oscuro. Además. Decía el peliblanco mentalmente. Además. Me prometí que no volvería a perder. Frente a ningún enemigo, Issei se puso una vez más en posición de combate pero su expresión cambió, se había hecho más seria pero lo más destacable era que nuevamente sus ojos comenzaban a despedir rayos. Indicando que había entrado en la zona, este hecho sorprendió a Restia que cambió su mirada alegre por una mucho más seria. Nuevamente ambos se lanzaron hacia el frente, Issei atacó con un corte ascendente y por su parte Restia atacó con un corte descendente, quedando en un aparente empate que se rompió a favor de Issei que debido a la posición en la que estaba tenía un mejor punto de apoyo, apartando la espada de la chica, produciendo un intenso sonido metálico al hacerlo. Reanudando la lucha, ambos contendientes se desplazaban a lo largo y ancho de la ópera mientras intercambiaban espadazos, intentando desarmar a su rival.
Ambos cubrieron las hojas de sus espadas con energía, de color negro en el caso de Restia y rojo oscuro en el caso del peliblanco. Al momento de chocar ambas hojas se produjo una gran explosión cuyo humo cubrió a ambos. De entre el humo salió Restia, quien retrocedía terreno mientras bloqueaba un corte descendente cortesía de Issei, apartando la hoja de rebelión, atacó con un corte horizontal que fue bloqueado por la hoja de la espada de Issei. Ambos se desplazaban lateralmente mientras continuaban con su intercambio de ataques. Con una estocada frontal, el peliblanco logró hacerle un pequeño corte en la mejilla de Restia. Por su parte, con un rápido movimiento la chica le regresó el regalo al peliblanco con un corte en su pierna y mejilla izquierda. Infiltrándose entre las estocadas de la chica, Issei redujo la distancia entre ambos, lanzando un corte descendente que Restia bloqueó, causando otro empate, pero los dos aplicaban fuerza para intentar empujar al contrario. De pronto Restia sintió como le sacaban todo el aire. ¿El motivo? Issei le había asestado un poderoso puñetazo con su mano izquierda en el estómago de la chica, forzándola a retroceder. Aquí voy. Exclamaba mentalmente Issei mientras se acercaba con la hoja de rebelión cubierta por energía, lanzando múltiples estocadas, pero se sorprendió cuando Restia bloqueó todas y cada una de ellas con velocidad y precisión. Bloqueó mis estocadas como si nada. Pensaba Issei mientras recibía varias estocadas en su torso cortesía de la chica. Restia se sorprendió al ver que tras hundir la hoja de su espada en el torso del chico, este no se apartó sino que al contrario sujetó la espada con su mano izquierda mientras lanzaba una poderosa estocada cargada con energía demoníaca que al entrar en contacto con la armadura de la chica causó una enorme explosión. Tras haberse disipado el humo de la explosión, el peliblanco apreció los resultados de su último ataque. La armadura de la chica tenía varias grietas y por su lado también se veía bastante magullada. El peliblanco sacó su ebondi y comenzó a disparar contra la chica que desviaba las balas con gran habilidad, logrando devolverle una bala al peliblanco que se distrajo durante un instante. No te distraigas, niño, decía Restia seductoramente mientras se relamía los labios. Es verdad, perdóneme, Ohou-sama, respondió el peliblanco con una sonrisa mordaz mientras la herida se cerraba. Restia solo conocía una persona con esa capacidad regenerativa. Ese era el caballero oscuro Esparda. Creo que es hora de ir en serio, decía Restia mientras apuntaba su espada hacia el peliblanco. Vorpal Blast. Disparando un rayo negro contra el chico. Restia se sorprendió al ver cómo una enorme palma espectral detenía su ataque mágico, observando cómo la mano espectral comenzaba a disminuir su tamaño, permitiéndole observar el débil Bringer de Issei. Yo también tengo trucos bajo la manga, decía Issei divertido. No creas que eres el único, decía Restia alzando su espada mientras desde la punta de la mencionada arma un relámpago negro salía disparado hacia el techo del lugar, comenzando a cubrir toda la sala con una oscuridad muy profunda como las eternas tinieblas. ¿Qué está haciendo? Preguntó Serafall ya que la pantalla había quedado completamente en negro. Esa es su técnica secreta, el Palacio de la Oscuridad, respondió el peliazul. ¿Palacio de la Oscuridad? Preguntó Rías. Restia al ser un espíritu de la oscuridad de alto rango puede manipular las tinieblas y las sombras a voluntad. Con esta técnica mató a millares de guerreros y cientos de pueblos cayeron en las noches de luna llena bajo su espada, explicó Ryu preocupando a Rías que inmediatamente iba a emprender el vuelo a la torre pero su madre la tomó de la mano. Detente Rías, dijo Benelana autoritariamente. Déjame ir madre, Issei está en peligro. Decía Rías desesperada. Sabes que Ise-kun no es tan débil como piensas, además ¿para qué vas? Solo serías un estorbo para él. Dijo Benelana dejando dolida a su hija que rechinó los dientes debido a la impotencia de no poder ir a ayudar al chico que ama. El peliblanco se sentía un tanto nervioso, a pesar de que tenía la cualidad de ver en la oscuridad. Ahora no veía nada. Ni siquiera podía ver un metro hacia adelante, incluso la luz que emitía su débil Bringer apenas iluminaba 30 centímetros a su alrededor. Gracias a esa minúscula luz logró ver la hoja de la espada de Restia que se aproximaba por su costado derecho, girando sobre sí mismo logró evadir el ataque. Sin tener tiempo a descansar nuevamente tuvo que evadir una estocada frontal que estuvo a pocos centímetros de atravesarle el cuello, girándose con rapidez dio un salto hacia atrás, sintiendo como la hoja de la espada de la chica cortaba su estómago. Ese brazo comienza a ser molesto, decía Restia chasqueando sus dedos. Acto seguido la luz del débil Bringer se apagó. Issei observó sorprendido como su brazo derecho literalmente era cubierto por las sombras. ¿Qué me hiciste? Exclamó el peliblanco mientras intentaba que su débil Bringer volviera a emitir luz pero era inútil.
Ese es uno de mis ataques especiales Darkness Lock, con ella puedo bloquear una parte del cuerpo de mi adversario y dejarlo inutilizado hasta que yo decida retirar el bloqueo. Tras decir eso la chica reanudó su ataque con una velocidad mucho mayor a la que había tenido antes, comenzando a cortar sin compasión el cuerpo de Issei que no podía ver ni sentir nada a su alrededor. No puedes apartar las sombras, donde hay luz siempre habrá oscuridad. Tras incontables y poderosos ataques, la chica se detuvo, observando entre las sombras como el peliblanco se desplomaba de cara al suelo sobre un charco de su propia sangre. Issei estaba exhausto, a pesar de que sus heridas ya comenzaban a curarse, el daño que había recibido era bastante grande sin contar que dichos ataques habían sido ejecutados con mucha precisión. Habían buscado directamente sus puntos vitales y varios habían sido alcanzados. Así que... Este es mi nivel actual, ¿verdad? Pensaba Issei que recordaba todas las batallas que había tenido antes de encontrarse con Restia, dejando de lado su batalla contra su hermano. Todas las había ganado con relativa facilidad debido a que para esa clase de enemigos su poder era abrumador, pero en un solo día se había topado con dos adversarios que estaban por sobre su categoría. Intentó ponerse de pie pero no pudo conseguirlo ya que cuando lo intentaba era derribado literalmente a patadas, patadas que le rompían uno o varios huesos cada que impactaban en su cuerpo. Chicas. Exclamaron todos los presentes al ver cómo las Esparda de un momento a otro se habían desmayado y a pesar de que las revisaron. No encontraron razón aparente para su desmayo. Restia se disponía a terminar con su enemigo pero de pronto sucedió algo que no esperó en ningún momento. 12 esferas luminosas de múltiples colores aparecieron alrededor del derribado peliblanco. Abriendo lentamente los ojos debido a la luz que había a su alrededor, y se vio las esferas. Pero había algo familiar en ellas. Sentía un pulso muy familiar en ellas. Issei-chan, no puedes rendirte. Sorprendido, Issei había escuchado la voz de Serafall en una esfera de color violeta. Nuevamente Issei sintió pulsos familiares provenientes de las esferas. Eran cálidos y le daban una gran tranquilidad. Las únicas veces que se sentía así era cuando estaba con sus chicas. Vamos Issei, ponte de pie. Nunca te rindes. Hoy no será el día en que lo hagas por primera vez. Esta vez Issei estaba seguro. Aquellas esferas eran sus chicas que de alguna manera habían logrado llegar hasta él. Sentía como la inseguridad y el aire de la derrota se iban alejando, siendo reemplazados por confianza y esperanzas de victoria. Seraph-chan. Lilith. Chicas. Decía el peliblanco mientras poco a poco comenzaba a ponerse de pie a la par que las esferas comenzaban a girar a su alrededor. Tienen razón. Nunca me he rendido y no lo haré ni hoy ni nunca. Issei comenzó a expulsar su aura, pero esta vez era diferente. Su aura era muy brillante. Gracias a dicha aura logró divisar a Restia, que lo miraba sorprendida. Tienes razón Restia, pero nosotros no intentamos apartar las tinieblas de nuestro alrededor. Vivimos en un mundo de oscuridad pero brillamos para demostrar que estamos vivimos y no dejamos que la oscuridad nos trague. Exclamó Issei mientras apretaba su puño derecho con fuerza. Las 12 esferas se fusionaron con el brazo derecho del peliblanco, rompiendo el Darkness Lock de Restia, dejando ver cómo el débil Bringer de Issei había pasado a ser completamente dorado, al igual que el aura que en estos momentos rodeaba su cuerpo. Es imposible. Nadie había podido escapar de mi Darkness Lock. Exclamaba Restia sorprendida. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Issei Esparda. Exclamó el peliblanco mientras desde su débil Bringer múltiples esferas doradas salían en dirección hacia la chica, que hizo aparecer una esfera de oscuridad que utilizó a modo de escudo para bloquear las múltiples esferas que en estos momentos golpeaban con mucha fuerza su escudo. ¡Ah! Exclamaba el peliblanco mientras su pie de apoyo se hundía en el suelo debido a la elevada fuerza de su ataque, pero aún así no lograba romper la defensa de la chica. Materializando su voz, Ted Gear comenzó a reunir energía y la transfirió a su brazo derecho. Se traba nada más y nada menos que un boss de nivel 20. Un último esfuerzo. ¡Vamos! Exclamó el peliblanco mientras que por unos segundos su apariencia cambiaba nuevamente a una demoníaca. Finalmente el peliblanco logró romper la defensa de Restia, enviando a la chica volando hacia donde debía estar una de las paredes, escuchando cómo ésta se empotraba con fuerza en la mencionada pared, rompiendo el palacio de la oscuridad en 1000 pedazos. Aproximándose con velocidad, Issei le asestó un poderoso derechazo a Restia en el estómago, aplicando tal fuerza en su golpe que hizo añicos la armadura de la chica, dándole otro puñetazo en la misma zona. El peliblanco hizo que Restia vomitara sangre y cayera en la inconsciencia.
Ya habían pasado varios minutos desde que la pelea había terminado, el débil Bringer de Issei había vuelto a su apariencia normal y por su lado el peliblanco se encontraba descansando al lado de la aún inconsciente Restia que tras unos segundos más comenzó a despertar. Mirando hacia un lado la chica pudo ver al peliblanco que la miraba entre serio y divertido. Tú. Dijiste que te llamabas Issei Esparda. Preguntó Restia nerviosa. Así es, respondió Issei con simpleza. Entonces. Decía la chica sorprendida. Sí, yo soy hijo del caballero oscuro, dijo el peliblanco dejando pasmada a la chica. El hijo del maestro. Decía la chica bastante sorprendida al punto de tartamudear. Así es, Restia, respondió el peliblanco. ¿Pero qué pasó con el maestro? Preguntó Restia. Murió, dijo el peliblanco triste porque le dolía saber que su padre. Su verdadero padre había muerto. Al oír eso del peliblanco, la morena comenzó a derramar lágrimas, ante eso, el peliblanco la abrazó con ternura. Restia lloraba de dolor porque el hombre que más admiraba había muerto. Quería decirle tantas cosas cuando pudiera salir de la torre y pedirle disculpas por haber hecho eso en el pasado. ¡Buah! Maestro. Sniff. ¿Por qué? Lloraba Restia con el corazón hecho pedazos. Después de un rato de llorar y desahogarse por la muerte de su maestro y de la persona más importante para ella, Restia miró a Issei para abrazarlo, enterrando su cara en el pecho del peliblanco. Gracias por dejarme desahogar, Issei, decía Restia. No es nada, dijo el peliblanco con una sonrisa que sonrojó a la chica. ¿Pero quién te dijo esa información? Preguntó la morena. Volberg, respondió el peliblanco. Así que ya lo conociste, decía la chica sorprendida. Sí, peleamos y él cayó bajo la hoja de mi espada, dijo el peliblanco. ¿Cómo pasó? Preguntó Restia escuchando al peliblanco que le explicó cómo pasaron las cosas. Restia estaba algo triste porque le agradaba Volberg pero también se decepcionó de él porque había dejado las enseñanzas de Esparda. Cosa que ella seguía como un credo. Pero al ver a Issei un tanto triste. Lo abrazó amorosamente. Vamos, no te sientas mal. Volver Kun eligió ese camino al dejar las enseñanzas del maestro, decía Restia. Gracias, dijo el peliblanco correspondiéndole el abrazo. Restia se separó del peliblanco y fue a buscar una especie de caja de donde sacó de 2 copas y una botella, volviendo con Issei que estaba sentado en el escenario mirando cómo había quedado el lugar después de su batalla. ¿Te gusta el vino? Preguntaba la chica. Sí, no bebo mucho pero me gusta, respondió el peliblanco. Restia sirvió 2 copas, una para cada uno, haciendo un brindis con el peliblanco dándole un sorbo al líquido que degustaron. Cabe decir que las Gremor y Esparda estaban sumamente celosas porque ahora mismo la Chcia estaba muy íntima con el peliblanco. Espero que te guste, tiene más de 2000 años de añejamiento, explicó. La morena. Ese tiempo le ha asentado muy bien, decía el peliblanco. Los dos se quedaron sentados un buen rato, aprovechando el momento, Restia se sentó en el regazo de Issei, cosa que no les gustó a las Gremori ni a las Esparda que veían la escena. Devil May Cry, esa espíritu. Es una aprovechada. Exclamaron todas las residentes de la casa tienda del peliblanco sumamente celosas mientras expulsan una gran cantidad de aura oscura que puso a los demás bastante nerviosos. Ópera enterrada temen mi gurú, por cierto, ¿quién es tu maestro? ¿Ise? Preguntó Restia curiosa sintiéndose bastante en confianza con el peliblanco que apenas conoció. Ryu, respondió el peliblanco dejando en shock a la chica con la que estaba. 3. 2. 1. Ryu-senpai. Exclamó Restia bastante asombrada pues no esperaba que su superior fuera el maestro del peliblanco. Como ya terminamos de luchar. ¿Me podrías decir qué eres? Sé que no eres un caído aunque tengas esas alas. Tú despides una aura oscura, veo que eres bastante perceptivo. Amado mío, dijo Restia seductoramente mientras pega sus pechos al pecho del peliblanco. Amor mío, dijo el peliblanco curiosos. Se está pasando de la raya. Tanto Restia como Issei hubieran jurado que habían escuchado ese grito en la lejanía pero les pareció una tontería puesto que debían estar varios metros bajo tierra. Yo soy un espíritu de la oscuridad de alto nivel, Issei, respondió Restia a la pregunta anterior del peliblanco. Ya veo. Dijo el peliblanco, ahora. Tienes una segunda oportunidad en este mundo puesto que los diablos ya no están presentes como antes, ¿qué harás? Seguirte hasta el fin del mundo. Con tal de que esté a tu lado. Te doy mi corazón, decía Restia.
En tanto Ria se sentía celosa, impotente pero sobre todo triste. Porque ella anhelaba poder estar así de cerca con el peliblanco, y se. Haré un contrato espiritual contigo. ¿Contrato espiritual? Preguntó Issei con un enorme signo de interrogación sobre su cabeza. Sí, es cuando un espíritu obtiene un maestro. Yo quiero que seas mi maestro, con tu padre jamás hice esto. Pero ahora que te conocí, deseo ser tu espíritu contratista, decía la morena. ¿Espíritu contratista? Preguntó Issei para escuchar a Restia que le explicó sobre los espíritus y los elementalistas. Acepto, ¿qué debo hacer? Restia le explicó el procedimiento, pero en Devil May Cry las chicas estaban bastante celosas por lo que debía hacer el peliblanco para firmar el contrato. Elegante espíritu de la oscuridad, forma un contrato conmigo y reconóceme como tu maestro. A cambio, yo seré tu vaina. Te lo ordeno, forma un contrato conmigo. Dijo el peliblanco con un poco de molestia porque a diferencia de cierta pelirroja Gremory, a él no le gustaba andar de mandón. Acto seguido ambos entrelazaron sus dedos, el peliblanco posó sus labios en los de Restia, dándose un suave beso que empezó lento pero con el paso del tiempo se hizo más profundo. Restia lo abrazó del cuello mientras el peliblanco posó sus manos en las sensuales caderas de la chica, profundizando el contacto. Al terminar había un fino hilo de saliva que conectaba sus lenguas. Bien, hemos terminado el contrato espiritual. A partir de hoy soy tu espíritu contratado. Te prometo siempre estar a tu lado, amor mío, mi amado Ise, dijo la morena con mucha ternura y pasión. De pronto en la mano del peliblanco apareció un círculo mágico morado, cosa que dejó al mencionado sorprendido. Ese es el símbolo de nuestro pacto, explicó Restia con una hermosa sonrisa mientras abrazaba al peliblanco, apoyando su cabeza en el pecho del mencionado. No me dejes ir nunca. Por favor, así será, no te preocupes, nunca te dejaré ir, dijo el peliblanco con una sonrisa. Gracias, Ise, te quiero, y yo a ti, Restia, pero la escena duró poco porque un grupo de soberbia, gula y lujuria los rodearon, pero en ambos había una sonrisa mordaz. Aprovechando la instancia, la chica le susurró algo al peliblanco. ¿Estás segura? Decía el peliblanco. Completamente, después de todo soy tu espíritu contratado, dijo Restia con una sonrisa. El peliblanco le dio una vuelta a la chica, esta se dejó caer siendo sostenida por el peliblanco, era como si estuviera bailando. Let's rock. Dijeron ambos mientras Restia se transformaba en una espada morada con el filo rojo carmesí, una cruz de platino, con otros detalles en la hoja del mismo color y empuñadura negra como la noche con un rubí al final de esta. ¿Qué es esto? Preguntó el peliblanco. Esta es mi forma de arma espiritual. Se llama la espada Vorpal, también conocida como la espada que atraviesa la verdad, respondió Restia. Bueno, veamos qué tienes, preciosa, exclamó el peliblanco emocionado. Y idiota. No me digas así de repente. Me gusta que pienses que soy preciosa, pero. En ese momento el peliblanco infundió energía demoníaca a la espada que se volvió en una aura de tinieblas realizando una serie de cortes, pero notó cómo estos tenían mayor alcance de lo que parecían en realidad. Esto es. Decía el peliblanco sorprendido. No solo Vergil Kun conoce el estilo Dark Slayer. Respondió Restia para que solo la oyera el peliblanco. ¿Cómo sabes eso? Preguntó el peliblanco sorprendido de que Restia conociera la existencia de su hermano gemelo. Al hacer el contrato espiritual, tengo una conexión contigo y como quería saber más de ti. Investigué mientras terminábamos de besarnos. También sé lo que te hizo esa perra de Rías, Gremory masculló con odio y rencor el espíritu al nombrar a la pelirroja. No te preocupes por eso. Ya le llegará el momento, dijo Issei como si nada. Y por cierto, Issei. También revisé tus otros recuerdos y déjame decirte que puedes hacer eso conmigo cuando lo desees, dijo Restia con voz seductora causando un leve sonrojo en el peliblanco ya que ella había visto sus recuerdos más privados. Eso lo veremos después. Ahora centrémonos. En ellos, dijo el peliblanco que continuaba cortando a más enemigos. El peliblanco realizó otros cortes repitiendo el mismo efecto pero aparecieron más lujuria junto a los ira. ¿Qué hacen esos aquí? Preguntó el peliblanco. Son mis soldados, pero como ahora saben de mi traición. Vienen por mi cabeza, explicó Restia. ¿Qué pasa con los otros de la bomba? ¿Pero qué hacen aquí? Se preguntó Restia, pero de pronto su mente hizo un clic, ahora lo entiendo todo. Así que ya se enteró de mi traición, ¿eh? ¿Qué pasa? Preguntó el peliblanco. Cada diablo de los 7 pecados es comandado por un general que representa un pecado capital. Por ejemplo, yo representaba la lujuria siendo los lujuria mis subordinados.
Los de las bombas son ira que representan al idiota de Beowulf, explicó Restia con fastidio. ¿Qué pasa con él? Preguntó el peliblanco. Es un completo imbécil y un grandísimo engreído, además de que tiene cuentas pendientes con el maestro, respondió la morena. Ya veo, Ise, usa el Vorpal Blast, concéntrate y enfoca tu objetivo, indicó Restia. El peliblanco se concentró, rayos color negro recorrían la hoja de su nueva espada, el chico extendió la espada, descargando un disparo de rayo negro que se dividió en varios más, atacando a los Lujuria, convirtiéndolos en polvo mientras el cuerpo del peliblanco. Acto seguido, Issei comenzaba a disparar a los Ira para destruirlos. Espera, Ise, detente, dijo Restia. ¿Por qué? Decía Issei. Por nuestra batalla la ópera está bastante dañada. Si alguno de ellos explota, vamos a quedar enterrados, explicó el espíritu del peliblanco. Entonces, ¿cómo los detengo? Usa el Art Blast, es como el Drive, pero usarás energía de la oscuridad que no dejará nada de ellos, explicó Restia. De acuerdo. Art Blast, exclamó el peliblanco lanzando 3 tajos de energía que acabó con los enemigos. Eres asombrosa, Restia, dijo el peliblanco feliz. No digas eso. Me avergüenzas, decía Restia. Vamos, eres bonita, inteligente y letal. Eres una excelente chica como una bella arma, indicó el peliblanco, pero lo que no sabía era que Restia estaba roja por los comentarios, realmente Issei la estaba halagando. Cosa que por supuesto le encantaba. Mou. Si dices esas cosas, vas a hacer que me enamore de ti. Amor mío. Bueno, ahora usaré, espera. Aún no te enseño una habilidad especial que creé en mis años como alumna de tu padre. Clávame en el suelo y yo haré el resto. El peliblanco hizo lo que le indicaron, la espada empezó a recitar una canción. Es la sombra de la eternidad. Es un manto que no se aleja jamás. Fácil de asfixiar ante esta soledad. Ya no hay más, es la verdad. Quemas alas de millones. Dejas marcas en su fe. Soy fuego desierto. Sígueme al sendero incierto. Soy miedo. Fundido a tu existir. Días de sombra. Noche sin despertar. Invocación de las criaturas de la oscuridad. De pronto aparecieron lobos, leones, panteras, basiliscos, dragones, osos, búhos y vampiros de color negro. Con ojos rojos que despedían una violenta sed de sangre, que atacaron a los diablos, destrozándolos, arrancándoles las extremidades y la carne del cuerpo para terminar matándolos. Volviéndose arena. Al final de esa masacre las sombras se desvanecieron, pero aparecieron más diablos que rodearon al peliblanco. ¿Alguna idea, Restia?, decía el peliblanco. Como veo que no hay de otra. Usa mi más poderosa técnica. Como digas, exclamó el peliblanco levantando la espada al mismo tiempo que reunía su aura en la hoja que era de un color rojo oscuro. Inferno Blast, exclamaron el espíritu y el maestro para clavar la espada en el suelo, liberando una onda de energía en forma de pilar de color rojo carmesí con tonos oscuros que se expandió matando a los enemigos alrededor. Después de ese ataque el lugar se vino abajo, pero el peliblanco ya no estaba. Tanto Restia como Issei aparecieron en la cueva sin daño alguno. ¿Ahora para dónde debo de ir?, preguntó el peliblanco. Debemos ir a la parte oeste donde está Beowulf para que puedas avanzar, respondió Restia. Lo que no sabían los dos es que Hester los espiaba desde la parte más alta del jardín secreto con una sonrisa maligna en su rostro. Así que logró que se le uniera la princesa de la oscuridad. Este hijo de Esparda. En verdad es único. Como un peligro para los planes. Deberé ser precavido, decía el bufón oscuro desvaneciéndose entre las sombras. Fin del capítulo. Bueno, vamos a dejar el capítulo hasta aquí por hoy. Ahora daré algunas aclaraciones. 1. Algunos se preguntarán: ¿qué tiene que ver el desmayo de las Esparda con el cambio en el de Vilbringer de Issei? Pues la respuesta es su deseo de poder ayudarlo en la pelea contra Restia, que era sumamente poderosa, que tanto sus mentes y parte del poder de cada una viajó hasta Issei para darle ánimos y brindarle poder suficiente como para derrotarla, ya que no por nada era la segunda mejor alumna de Esparda, pero dejo en claro desde ya que el de Vilbringer dorado es solo cuando las chicas le brindan su poder a Issei, así que no es algo que se verá muy a menudo, puesto que son pocos los enemigos que pueden hacerlo sufrir demasiado en combates 1 vs 1. 2. Hoy vimos el motivo por el cual los poderes de Issei estaban sellados y parte del pasado de las facciones del cielo y del inframundo contra los Leviatán. 3. También les puede surgir la duda de por qué Issei no utilizó su Devil Trigger para este combate. El motivo es que, a pesar de haberlo desbloqueado, Issei no es consciente de que tiene una transformación así. Eso es todo de momento. Espero les haya gustado.